Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Maya Gabriel para seguir hablando desde Cámara en Español. ¿Qué tal, Maya? Muy bien, Jorge, un placer una semana más charlar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo sé que tenías la intención de hacer un resumen de fin de año, lo típico de esta fecha, pero hay cosas que de pronto aparecen en la prensa y que le hacen hervir a uno un poco la sangre, ¿no? Sí, y a mí en este caso, más que hervir la sangre, me parece algo muy interesante porque creo que uno de los grandes problemas con respecto a Israel, y creo que hay que aceptarlo como un problema, es cuando toda crítica contra Israel decidimos que es antisemitismo. Pues no, no es así. Es decir, Israel es un país como cualquier otro que es igual de criticable que cualquier otro país. Creo que hay que decir que es igual de criticable, no necesariamente más criticable que otros, pero bueno, ahí depende. Digamos que las críticas contra Israel creo que a veces pueden estar perfectamente fundamentadas, que no se trata de callar cualquier crítica o disidencia o lo que sea, no. Y de hecho, bueno, tú me estabas comentando que habiendo estado en Israel, las críticas contra los gobiernos israelíes en Israel es precisamente lo que más abunda, ¿no? Hay medios con una gran y profunda dedicación a criticar el sistema israelí dentro del propio Israel. Con lo cual, no se trata de un problema de libertad de expresión. Pero creo que hay que distinguir cuando haces una crítica, que es la famosa crítica legítima, ¿no? Cuando te dicen, es que se puede criticar a Israel sin ser acusado de antisemitismo. Exacto, se puede. El problema es cuando caes en el antisemitismo, que suele ser cuando caes en la repetición de una serie de libelos o estás demonizando. Ahí están las famosas 3D de Nathan Sharansky, que creo que nos pueden servir de guía, ¿no? La demonización, el doble rasero y la difamación. Y en este caso, en el diario El País, lamento que volver a traer El País, un artículo de opinión, o sea, vamos a encargar, no estamos hablando de información, pero la opinión no es inocente cuando la fundamentas en mentiras. Es decir, está muy bien que critiques. ¿Qué ocurre? Que se mezclan un gobierno ultranacionalista israelí, que es innegable y que tiene muchos motivos para ser criticado, legítimamente criticado y condenado si se quiere, y se mezcla eso con medios en el extranjero en su mayoría que no tienen ningún rigor informativo. Entonces hacen pura propaganda y omiten datos esenciales para poder transmitir un mensaje que está creado de antemano. Entonces uno dice, sí, has aprovechado este posible gobierno de coalición de Bibi para poner todo el vitriol, pero da un poco exactamente igual porque ese vitriol ya lo habrías puesto estuviera quien estuviera. Entonces, este artículo que se llama, salió en El País, se titula Dolor por lo que fueron capaces de hacer. No sé exactamente a qué se llama, pero bueno, dice en la bajada, ¿no? el parrafito este que ponen debajo del titular, Israel puede infligir derrota tras derrota a los palestinos, pero no vencerá como no venció la Sudáfrica del apartheid. Ya estamos poniendo... Entonces, claro, o sea, el gobierno de Bibi te puede parecer una basura, me parece fantástico, imposible, pero me parece fantástico. Pero eso no lo convierte a Israel en apartheid. Sí. Porque volvamos a... Sí, incluso se puede dar, no sé si tú opinas lo mismo, que habrá sectores dentro de Israel que tengan miedo de que el país en algún momento pudiera llegar a convertirse justamente en un apartheid si no tuviera una crítica interna, etcétera, pero que existe y que evidentemente las leyes están para evitarlo, ¿no? Por supuesto, bueno, de eso se ha hablado mucho, porque en Israel también les encanta decir, no, el tema apartheid es muy interesante, el tema apartheid tiene que ver, es algo que se hace específicamente para fomentar el boicot y la desinversión contra el Estado de Israel, porque fue lo que se hizo en Sudáfrica. De hecho, incluso te fijas, incluso aquellos que utilizan el término apartheid para definir Israel, te reconocen que han cambiado el significado del término apartheid.
Porque hasta la saciedad hay que recordar que en la Sudáfrica del apartheid, los negros, que eran mayoría, no tenían los mismos derechos que los blancos. Es que no podían subirse en los mismos autobuses, obviamente no podían votar, estaban en otros barrios, no podían mezclarse con los blancos, había leyes de matrimonio, es decir, eso es apartheid, no es otra cosa. En Israel, los árabes israelíes se casan con quien les dé la gana, son jueces, pueden incluso mandar a la cárcel a antiguos presidentes israelíes, como hizo el juez Karran, que diré es absurdo. Sabemos todos que es absurdo. Entonces, para poder usar ese término, porque es fuerte, es muy impactante, para poder emplearlo hay que cambiar el significado. Hay muchas ONGs, de hecho Amnistía Internacional es una de ellas, y lo utiliza precisamente este artículo como argumento de valor, que han acusado a Israel de apartheid. Pero está basado en la nada, está cambiado en el hecho de que tienen que cambiar el término de apartheid para poder atacar a Israel con eso. Entonces, eso forma parte de una campaña de acoso y derribo contra Israel. Y entonces, bueno, ya emplearlo en el titular, bueno, no en el titular, pero verlo ahí desde un principio, pues ya ves que un término que no es aplicable, lo aplicas única y exclusivamente porque es suficientemente horrible como para vender una imagen tergiversada del país. Después, el artículo es muy interesante porque habla y esto tiene que ver también con el apartheid. Aquellos que te dicen, Israel es un estado de apartheid, tú le dices, no, pero los árabes tienen los mismos derechos. Y dices, sí, pero no los palestinos. Y dices, no, claro, pues que los palestinos no son israelíes. Porque yo creo que de esto se trata, ¿no? De que, entonces, si fueran israelíes, eso sí sería anexión, y es algo que no se ha producido. Y que supuestamente quienes están en contra no quieren. Con lo cual, es un juego absolutamente en el cual Israel tendría todas las de perder. Si anexiona, porque anexiona. Si no anexiona, porque no da los derechos. O sea, porque no anexiona. Y que todo va en la línea de la apuesta de un Estado, de un solo Estado en los cuales los judíos serían minoría otra vez. Porque la idea es, en el fondo, volvemos a que lo que está detrás no es la creación de un Estado árabe-palestino como tal, sino la aniquilación del Estado judío como tal. Y esto te lo reconocen los mismos defensores del BDS, un mismo Omar Barghouti, creo que era el que decía que una Palestina sería que no habría realmente un Estado judío, sería un Estado palestino al lado de otro Estado palestino. Por eso todo BDS te incluye una supuesta repatriación, llaman repatriación, algo absurdo, de millones de refugiados. Porque la idea es evitar que exista un Estado chiquito con una mayoría judía. Entonces, eso es en el fondo, y eso ya sí es antisemitismo, porque es la apuesta por negar a los judíos su derecho a la autodeterminación. Entonces, y de hecho este artículo lo dice que toda una población a la que un gobierno elegido democráticamente niega sus derechos. Momento. Israel no niega los derechos los gobiernos israelíes no niegan los derechos a quienes votan a los gobiernos israelíes, que son los israelíes. Lo que ocurre es que los palestinos no son ciudadanos israelíes. Ellos sí votan, pero votan a Hamás y a la autoridad palestina, y lo votan una vez cada 20.000 años, porque muy democráticos no hay. Y ahí es cuando entramos en el tema doble rasero, porque esto indigna muchísimo, esta posible coalición indigna al país, que es comprensible. Pues jamás les hemos visto un editorial o grandes artículos respecto a cómo tratan Hamás a su propia población, o la misma autoridad palestina, la corrupción, etcétera, autoridad palestina, los grupos terroristas, no. Pero lo que a mí más me llama la atención es un momento dado que dice el párrafo que es el núcleo del dilema que afrontan los palestinos. Y a ver tú, Jorge, ¿cómo te suena esto? ¿Cómo resistir la ocupación, algo a lo que tienen derecho, si todos los actos en que muestren su desacuerdo, por muy pacíficos que sean, son calificados por el gobierno israelí de delitos de deslealtad o de puro terrorismo? Por muy pacíficos que sean. Claro, vamos a ver. El matar, secuestrar, arrojar bombas, piedras, ametrallar, aniquilar con cuchillos, etcétera, no son métodos pacíficos. Los métodos pacíficos no han supuesto ninguna vez un impedimento para que Israel
hablan de todas las restricciones que tiene, por ejemplo, para la entrada de trabajadores palestinos a trabajar en los territorios de Israel, lo que se conocen la línea verde, ¿no? Que es la línea del armisticio del año 49. Pero vamos a ver, estamos hablando de que otra vez juegan a las dos cosas, ¿no? Juegan a que son ciudadanos, pero no son ciudadanos, le corresponden los derechos de no ser ciudadanos y los de ser ciudadanos también. Exactamente. Y además te minimizan la resistencia o la llamada resistencia como si fueran métodos no pacíficos lo primordial. Y te pone un ejemplo, es que es la deportación de este abogado francés, ¿te acuerdas? Que dicen que es especialista en denunciar abusos contra su comunidad palestina. Sí, bueno, especialista en eso y también fue condenado por el intento de asesinato del rabino Obadia Yosef, fue miembro fue liberado en el acuerdo de Gilad Shalit, miembro del Frente Popular de Liberación Palestina, reconocido por el Frente Popular de Liberación Palestina. Es un pequeño detalle que a lo mejor habría que tener en cuenta, no es solamente un abogado que defiende derechos, es también alguien que ha estado involucrado en algo que es un grupo terrorista, una organización que es un grupo terrorista, no según Israel, según Israel también, pues según el mundo occidental, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. O sea, también habla de Ahmad Mansour. Dime. No, digo que no solamente terrorista el que sale a matar, sino también el que se preocupa de financiar y dar cobertura legal o una apariencia de legalidad a organizaciones no gubernamentales que en realidad lo que hacen es financiar las acciones terroristas. Efectivamente. Bueno, en este caso directamente es alguien que estuvo en la cárcel por haber participado en un intento de asesinato con el grupo, y además está reconocido por el mismo grupo, lo mencionan entre su gente. También habla y esto también es interesante, aquí puede haber una crítica legítima, y es el caso de Ahmad Manasra, que es un chico que fue, según ella, fue muchacho que fue detenido por apuñalar. No, muchacho Ahmad Manasra. Bueno, el caso es que el muchacho, cosa que ella no explica, fue detenido por apuñalar a 2 israelíes. Y el caso es que lo emprisionaron o lo metieron en la cárcel y tiene con 13 años. Y efectivamente son debatibles las edades en las cuales un chico puede entrar en prisión. Creo que en Inglaterra, creo que es a los 9 años, a raíz del famoso caso de un niño al que dos chicos pequeños torturaron y asesinaron. Entonces, la sociedad está impactada y se cambió la edad. Lo mismo en este caso, fueron 2 chicos, uno de 13 y otro de 15, que apuñalaron a 2 israelíes, y entonces impactó y creo que hubo un cambio de edad, se hizo un cambio de edad para que pudieran entrar. Hay crítica legítima ahí. Tú puedes decir estoy en desacuerdo por esto y esto, pero lo que no puedes hacer es ocultar lo que han hecho, porque es que si no estás olvidando todo matiz, estás directamente creando una especie de estado perro de paja, cruel y sanguinario, en el cual no explicas lo que está pasando. Entonces, la crítica legítima la pierdes. Utiliza también pues, argumentos como se basa en argumentos de autoridad, que son pues, ONGs, Amnistía Internacional, grupos que para cualquiera que los siga un poquito en profundidad sabe que no están tan acreditados en ciertos aspectos, por lo menos en lo que tiene que ver con el trato israelí. Pero el que más me ha gustado de todos es cuando dice que el New York Times, y dice, próximo a la comunidad judía norteamericana, calificó al nuevo gobierno de amenaza para la democracia del país. Puede ser una amenaza para la democracia del país, no tengo ni idea si lo es o no lo es muy posible que sí, o es probable que no, da igual. El tema es que el New York Times, muy próximo a la comunidad judía norteamericana. ¿Qué significa próximo? Segundo lugar, esta señora no tiene ni idea de lo que escribe el New York Times sobre Israel y lo que la comunidad judía americana opina, porque hay material de sobra sobre el problema del New York Times con Israel y con los judíos, no solo con Israel. Con lo cual, New York Times es una relación un poquito más compleja que próxima a la comunidad judía norteamericana. Sí, pero aquí lo sacan como el fantasma de los judíos que son los que manejan los hilos del capitalismo, y entonces el New York Times, aunque sea progre, en este caso es parte del sistema capitalista según la hora en que se escriba el artículo, ¿no?
Sí. No, digamos que esto está enmarcado dentro de una visión progresista, que está muy bien, y es verdad que el New York Times tiene pues esa visión progresista de la gran urbe neoyorquina, etcétera. Pero hay un problema. No es un medio que no tenga, que no sea sesgado. Es un medio profundamente sesgado con respecto a Israel y está documentado en múltiples trabajos. Lo que pasa es que no hay un trabajo, no hay voluntad de ahondar un poquito no hay voluntad de entender de lo que están hablando. Hay voluntad de adoctrinar sobre lo que está hablando. Entonces hay una especie de hipérbole a la hora de criticar que te hace perder completamente ¿cómo se dice? El valor. Porque si acusas y atacas el todo, en vez de hacer una especie de trabajo sobre las partes, pues entonces lo que estás haciendo es puro libelo. Es como decir, no, miren, los judíos matan porque hay un judío que mató. Israel es horrible porque el gobierno de Israel es bastante dudoso. Y entonces empiezas a atacar cosas. Es decir, creo que para medios, digamos, importantes como es El País, o que han tenido una importancia, este tipo de ataques con metralleta, pues no tienen mucho sentido. Creo que sobre todo cuando tienes base sobre la que criticar, pues podrían tener un poquito más de rigor, ¿no?, mediático, informativo. Sí, y más con la situación que tienen hoy en día después de las elecciones en Israel, que podrían criticar, tener material para criticar sin acudir a exageraciones ni a hipérboles ni a sacar las cosas de contexto. Es verdad que hoy en día hay una coalición con unos postulados muy de derecha, muy fundamentalistas, que son criticables y que son criticados por una gran parte de la población israelí también. Sí, claro, sí. No, lo menciona Haaretz también, que es el único medio israelí que es mencionado en términos así con una base recurrente en los medios. Sí, pero por supuesto habla también de Haaretz. Bueno, cabe esperar, yo creo que van a venir muchas críticas y creo que van a venir muchas que estarán bien sostenidas, o por lo menos desde cierta perspectiva, pues es normal que se puedan sostener, y espero que se mantengan pues eso, con el rigor que requieren los medios. No necesitas apelar a más para criticar la totalidad. Pues así es, y así nos lo has comentado y ampliado. Gracias, Masha Gabriel, y gracias por el trabajo en todos estos años. Aprovecho que ya estamos en estas fechas a punto de cambiar de número para agradecerte tu colaboración semanal aquí. A vosotros, es un placer poder seguir en contacto y que sigamos, y que el año que viene podamos contar cositas buenas, aunque me temo que vamos a seguir en lo mismo. A ver, hay que pedírselo ya, Papá Noel ya pasó, hay que pedírselo a los Reyes Magos. A los Reyes Magos, a quien sea que traiga algo.